Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un capítulo nuevo de este podcast de lo humano y lo divino. Un lugar, un espacio de conversación donde la espiritualidad cotidiana se vive en el día a día, ¿cierto? Y donde hemos hablado de diferentes temas acerca de algunas terapias, cómo reconectar con las energías internas, cómo hacer este tránsito de lo divino a lo humano y al revés. Este es nuestro sexto capítulo. Bienvenida, Pau. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Mabel. Muy contenta porque hoy día tenemos que profundizar en hartos temas y vamos a irnos de lleno a hablar de energías invisibles y del mundo yacente. Así que a poner mucha atención que esto se viene muy bueno. Claro, el mundo del yacente y el impacto que puede tener en la vida de una persona. Y voy a aprovechar de mostrar una vez más el librito a propósito de los yacentes, Crónica de los Yacentes, que está en su tercera edición. Este libro fue escrito por la Pau en el año 2020, ¿cierto? Así es. Y que quedan pocos ejemplares, así que les invitamos a todas y todos a contactarse con la Pau a través de su Instagram, sus redes sociales, poder pedir cita, comentar, hacer terapias contigo también y para adquirir este librito que está muy bueno. Oye, Pau, también queremos saludar a nuestros auspiciadores. Tenemos ahí que nos han ayudado mucho y ahí tenemos algunas cositas, mira, que nos mandaron de... Muchas gracias. El Mini Market, ¿cierto? Sí, Nuevo Horizonte nos está compartiendo esta agüita que está a paso de la Universidad Santa María, así que chiquillos aprovechen de ir a visitar ese espacio porque van a poder encontrar colaciones y cositas ricas también para que podamos compartir acá. También vamos a saludar a Sigrid Zamora, la cosmetóloga que te tiene siempre tan bella, querida Pau. Muchas gracias. Y por supuesto, una vez más, saludar a toda la comunidad, de las personas que nos ven, que nos escuchan. Y por supuesto, de nuevo, invitarles a que nos escriban, que nos comenten, que hagan preguntas y que tomen cita para las terapias de la Pau. Bueno, Pau, empecemos a avanzar. Ya, vamos. Estamos hablando ahí, ya adelantamos un poco de este mundo de los yacentes, pero en el capítulo anterior hablamos sobre la terapia de reconexión álmica, ¿cierto? Sí. Y vimos también que es una terapia íntima, que es una terapia bien personal y profunda, ¿cierto? Muy profunda, claro. que como que te permite tomar como una radiografía del alma, tú nos comentabas, ¿cierto? Así es. Que ayuda mucho a las personas a saber reconocer qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando, como esa conexión con el propósito de vida, ¿no? Que nos colabora mucho en eso. Y también, por supuesto, nos ayuda mucho a elevar estos sistemas de bienestar, esa sensación de bienestar y disminuir la sensación del malestar. ¿Cierto? También nos hablaste de los yacentes en esa oportunidad. Alcanzamos a ver un poquito. Sí, un poquito. Y por eso que este capítulo va a adentrarse un poco más en eso para que nos puedas contar mejor qué es un yacente, por ejemplo. ¿Nos puedes contar? Vamos a profundizar en el capítulo de hoy lo conocido como alma yacente. ¿Ya? El concepto de alma yacente aparece alrededor de 25 años atrás en la teoría del transgeneracional con el doctor Salomón. Él crea un concepto donde señala que las personas que han padecido en su clan familiar de alguna muerte, ¿cierto? De un familiar, de un niñito de 2 años que haya fallecido por enfermedad o en algún accidente o por abortos intencionados o digamos espontáneos, ¿cierto? Puede generar un yacente. El concepto yacente justamente es el que yace, el que permanece, ya obviamente fallecido, no está en el plano de los vivos. Y se creía en ese entonces que el síndrome del yacente era solamente abocado a aquellas personas que habían fallecido de una forma estrepitosa, violenta, inesperada. Entonces, por ejemplo, si se sabía, mira, Juanito, oye, a Juanito se le murió el hermano chiquitito de 2 años, entonces a él le pusieron Juanito en honor al hermano, ¿ya? Y allí se empieza a categorizar a un tipo de persona muy asociado como a la muerte, como que el sello de la muerte estaba muy impregnado en la familia, ¿ya?
Entonces se tipificaba que era una persona casi como de caricatura, como de tez blanca, que tenía elecciones de trabajo, ¿cierto? Vinculadas a la noche. Entonces trabajaban más de noche, eran personas con poca energía, como pálidos, flemáticos y un poco depresivos. Ese era el concepto que se tenía en ese momento de lo que era un yacente. Un alma que estaba adherida a ti porque tú habías tenido un familiar que había estado vinculado a la muerte. O sea, en el fondo un yacente es un alma fallecida, de una persona que falleció. Falleció. ¿Cierto? Sí. Oye, ¿y qué personas pueden tener un yacente? ¿Todos podemos tenerla? ¿Solo algunas personas? Porque hay, como lo que tú comentabas, Sí. como una caricatura de, Sí. de las personas que vivían con este yacente. Y Sí. lo otro, yo podría, por ejemplo, andar por la calle y agarrarme un yacente, Buena o es algo que viene conmigo. ¿Cómo es eso? Es una Explícanos un poco. muy buena pregunta. ¿Por qué? El yacente no es una energía, no es un fantasma que te pegas caminando por la calle o que entraste a un hospital y se te pegó el alma de un difunto. No, el yacente siempre es un familiar, es una persona que falleció, que viene por linaje materno o paterno, ¿ya? Y esto ocurre de la siguiente manera. Cuando la mamá se embaraza, el alma desciende al cuerpo de la mamá. Y entonces espera en la estación del tren, por así decirlo, la llegada del tren para poder nacer. Cuando ocurre un aborto, el tren pasa de largo porque no va a haber nacimiento. El cuerpo, ¿cierto?, se pierde, lo que es físico del bebé, pero el alma queda ahí esperando en la estación. Y ocurre que puede pasar tiempo, meses o años, y la mamá cuando se embaraza nuevamente, desciende nuevamente el alma. Entonces en el andén están esperando dos almas y dos almas suben al tren y nacen juntas. Por lo tanto, el yacente es una energía que tú tienes y traes desde el nacimiento. Ok, ya, no es un fantasma que se nos va a adherir en algún momento de la vida. No. Pero los yacentes, por ejemplo, están en todas las personas, es decir, todos tenemos un yacente. Ya. Otra cosa, ¿solamente se refiere a los abortos? Ya. Esas son preguntas súper interesantes porque cuando tú hablas de yacentes, en un comienzo, cuando fuimos descubriendo esto en el mundo de las constelaciones, pensábamos que solamente algunas personas tenían yacentes, porque de cierta forma no todos comparten una historia familiar donde se te muere un hermano chiquitito o donde hay abortos, ¿cierto?, tan conocidos, ¿ya? Entonces ocurre de que efectivamente todas las personas nos vamos dando cuenta que todas las personas compartimos con un yacente. De hecho, en la astrología el yacente es el regente, es la personalidad, es el carácter, que no siempre está vinculada a tu signo solar, ¿ya? Entonces ocurre que cuando tú estás vinculado a un yacente, se va mostrando cierto patrón, pero en algunos casos es mucho más notorio que en otros. Pero en la larga, cuando fuimos descubriendo esto en el mundo de las constelaciones, nos dimos cuenta de que todos, tú y yo y todos, compartimos un yacente. Por eso es importante conocer qué tipo de yacente tenemos. Porque no es lo mismo tener un yacente, un partner que te apaña en la vida, a uno que dice, qué latero. No, porque hay veces en que la gente lo asocia con el síndrome del saboteador. Cuando tú empiezas a hacer algo y algo en la vida te tira hacia abajo. Oye, Pao, y a propósito de eso, yo Sí. pensaba, ya, se supone que el yacente es un familiar entonces. Sí, Siempre es un familiar. exacto. Ya. De este tiempo, de otros tiempos también. Y como me pregunto, igual debería ser bueno tener un yacente. O sea, qué bueno que tenemos un yacente porque es un familiar, Claro. nos acompaña, nos Exacto. ayuda. O hay momentos en que eso no es tal. Cuando uno piensa que el yacente es una energía de un familiar, uno podría pensar que bueno, porque alguien te acompaña, alguien te apoya, alguien de tu clan te está acompañando energéticamente. Pero fíjate de que no siempre es así. Pensemos que el yacente también puede ser producto de una muerte inesperada, violenta. Entonces ocurre de que no es lo mismo tener un yacente que sea de tu mismo sexo, dos mujeres juntas, ¿cierto?,
a tener un yacente donde tengamos el yacente de un sexo contrario. ¿Ya? Lo que hemos visto es que esto se va produciendo de una forma muy natural. No es que nosotros hayamos dicho, ¿sabes qué? Mira, voy a inventar esto que te estoy contando, sino que a partir del relato y lo que se va mostrando en cada constelación, íbamos descubriendo que de pronto, por ejemplo, los típicos niños, los viejos chicos, que son los niños que son como de un vocabulario agrandado, de que son niños que tienen como unos gustos bien especiales y no son tan llevados de manera tan infantil, muchas veces vamos dándonos cuenta de que hay historias que se repiten en nuestra vida y nos vamos de cuenta como, hoy parece que yo también tengo un yacente. ¿Por qué? Porque ponte tú, en mi caso yo me di cuenta, a partir de lo que estaba viendo en las constelaciones, de que yo tenía un yacente. Porque yo a mi mamá no le decía mamá, le decía Tatiana. Y yo a mi abuela casi le decía mami. Y quedaba en lo anecdótico. Pero una vez cuando hice una constelación, nos fuimos dando cuenta de dónde venía este yacente, y este había sido la pérdida de un hijo de mi abuela, más o menos en los años 60, ¿ya? Entonces, eso marca mucho la personalidad de una persona. No es lo mismo tener a un yacente que nace en la misma época, que tengas a una persona con un yacente que nació años antes. Cuando nace años antes, hay personas que te dicen, oye, a mí me hubiera gustado tanto haber nacido en los 70, me gusta la música, me gusta toda la onda, y hubiera sido muy feliz naciendo en esa época. Entonces, yo lo pienso en mi caso, Mabel, que a mí toda la vida, desde que soy niña, me gustaron los Beatles, en la época de los 60, y este bebé falleció en esa época. Y yo sentía mucha conexión, una conexión muy inexplicable, muy intensa con aquella época. Entonces sí puede ocurrir que el yacente afecte tus gustos, tus intereses. Yo cuando niña, como tenía un yacente que era hombre, yo cuando niña no jugaba a las muñecas, jugaba a los autitos, trepaba a los árboles, jugaba a la pelota con mi papá. Entonces también eso va definiendo la energía que uno va viviendo en cierta etapa de la vida. Pareciera ser que eso como es parte del desarrollo, pero si tú vas conversando con las personas en profundidad y después hicieras una constelación para chequear si el yacente es hombre o mujer o en qué época podría haberse presentado, las piezas se van cruzando y se te muestra como una película, como si tuviera esta información revelándose ante ti. Claro, entonces en el fondo los yacentes no son fantasmas, son de alguna manera un familiar. Exacto, que sí, pudo nacer o no. Sí. Porque estamos hablando también de que hay abortos entre medio. También puede ser que nos dé señales en las épocas en las que éramos niñas, porque en nuestra época, cuando éramos niñas, parece que jugar con autito era más asociado o el fútbol era más asociado a los hombres. Hoy día ya estamos en otra época que no nos da tanta señal eso. Exacto. En todo caso. Sí. Pero también me gustaría ahondar un poco más en eso, más desde cómo llegaste a este camino, a conectar con los yacentes, a saber de este tipo de cosas. Pero antes me gustaría también saludar a algunos auspiciadores que nos quedaron fuera, y quiero saludar también a el té de la señora Pot, el té que prontamente nos vamos a tomar, ¿cierto? También al hornito de Sandy, que es la que nos proporciona el quequito, las tortas, las galletitas, etcétera. Así que para que la gente empiece también a seguir esas redes, a visitarles donde están, porque la señora Pot, ¿dónde está, Pau? Ella, su Instagram. Hay que seguir por Instagram porque ella tiene su digamos, negocio especializado en canapé, empanadas, tortas, pasteles, así que es cosa de que vayan a su Instagram, se comuniquen con ella y pidan lo que necesiten. ¿Y los tecitos? Los tecitos están ubicados en la Galería Lagacio, en Valparaíso. Ahí usted puede buscar los tecitos de la señora Pot y café también. Claro, entonces sí, ahí el hornito de Sandy, la señora Pot, también saludar nuevamente a la Sigrid Zamora y al Mini Market Nuevo Horizonte. Muy bien. Oye, vamos a continuar. Vamos. Ahí cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo fue que te pusiste a trabajar con los yacentes ahí en las terapias? Mira, esto ocurrió cuando llevábamos unos 3 años de constelaciones. En el año 2018 tuvimos una constelación súper potente de una niña que estaba muy conflictuada. Bueno, la verdad es que era una mujer y ella tenía cerca de 27 años y ella estaba en una encrucijada
donde estaba relatando una historia de amor, así de estos intensos, donde hubo fuegos artificiales, donde hubo reconocimiento, se vieron en una noche en una discoteca y fue todo amor y pasión y mucho encuentro, mucha química, mucha atracción mutua. Y desde ese encuentro nace un bebé. Ella queda embarazada, pero estaba conflictuada porque había una parte de ella que les resultaba irresistible este vínculo con este hombre y a otra parte de ella no estaba absolutamente convencida. Entonces estaba en una división súper fuerte y quería entender qué estaba pasando con ella. Bueno, entonces en esa constelación ella incluso podría haber definido la elección de abortar o no. O sea, era un tema muy, muy delicado, muy sensible para ella. Y entonces sacamos en la constelación a ella y a este hombre, ¿ya? Entonces cuando lo sacamos, nosotros pensábamos que íbamos a encontrar una cosa así como wow, miradita y complicidad. Y ¿sabes qué? No, se miraron, sí, me cae bien. Y nosotros como, oye amiga, ¿qué pasó? No estás exagerando porque mira, aquí hay frialdad y como casi indiferencia, no se ve lo que tú estás diciendo. Entonces colocamos una energía que en ese momento no sabía que era la del yacente, pero los yacentes estaban así, ojito a ojito, se hacían señas y había un vínculo y una atracción. Oye, sí me gusta, no, oye también, oye me encanta, me gusta estar con él. Y allí nos dimos cuenta de que eran los yacentes los que estaban enamorados, es decir, los no vivos. Y estaban tan enamorados, tan atraídos mutuamente, que finalmente en esa constelación, bueno, conversando también con la niña, ella nos relataba de que este hombre había estado en el embarazo, ¿cierto? La guatita de la mamá, gemelos. Pero ese gemelo no había llegado a término, por lo tanto, él había nacido asociado a ese gemelo. Y ahí fuimos cuando por primera vez nos fuimos descubriendo de que los yacentes podían estar también presentes en este tipo de embarazo de gemelos, pero donde uno llega finalmente a nacer y el otro no. Y ahí nos dimos cuenta de que tener yacentes no era cualquier cosa, porque cuando tú tienes a un yacente enamorado y no tu alma, tú vas a buscar parejas de las cuales después vas a querer romper. Vas a querer terminar y se van a dar esas dinámicas donde dices, oye, ¿sabes que hay una parte mía que se siente súper atraída? Yo amo mucho a esta persona, pero hay momentos en que no lo soporto, quiero estar sola, arrancar y no tener a nadie cerca. Entonces es muy importante poder conocer en la dinámica de la pareja si el alma es la que está haciendo la elección o el yacente. Porque si el yacente es el que elige, tú de cierta forma vas a tener también un conflicto de intereses. Oye, a propósito de eso, porque mientras me estabas comentando me imaginaba cosas como el yacente siempre está de acuerdo con lo que el alma viva en este caso quiere, porque lo que tú me estabas contando ahora parece que no estaban de acuerdo. No. Entonces, ¿se puede hacer algo con eso? Ya. Bueno, cuando hay una terapia donde vas a armonizar, ¿cierto? Lo hablábamos en la terapia de reconexión álmica. Escuchar lo que quiere tu alma, el propósito que tiene ella y saber con qué yacente convives es súper importante porque las características siempre son, por lo general, muy distintas, ¿ya? Es decir, cuando hay mucha discrepancia, aparecen dificultades que en ese momento, si no se reconcilian, son irreconciliables, en el sentido de que incluso una vez una niña fue a constelar su trastorno bipolar y en ese momento cuando abrimos la energía había un conflicto de interés entre el alma y el yacente. Por eso es que ella a veces sentía el interés, las ganas, la motivación de hacer algo y en otro momento ya se le había quitado todo. Y esto lo hablo en temas no existenciales, sino en cosas súper concretas. Por ejemplo, una persona que tiene un conflicto con su yacente, ella puede estar súper entusiasmada en la semana diciendo, oye, este mes viene un fin de semana largo, me voy a ir a Brasil. Y está toda la tarde, pasa 4 horas metida en el computador, buscando rutas, paquetes turísticos, haciendo todo lo que quiere planear en el viaje y está metida 4 horas en ese asunto. Y de pronto, no sé, al día siguiente se encuentra con una amiga y la amiga le dice, oye, ¿cómo está el viaje a Brasil? No voy a ir.
no voy a ir a Brasil, no voy a guardar esa plata, mejor no la voy a gastar. Entonces, se refiere a esos tipos de cambios drásticos donde una persona no logra sostener sus proyectos, donde son personas que muchas veces tienen dificultades significativas para poder llevar una vida, Mabel. Hay personas que, por ejemplo, tienen dificultades para poder elegir. Entonces, en cosas tan cotidianas, van y dicen, uy, es verdad que este sábado voy a ir a correr, qué sé yo, y necesita una zapatilla. Va a la zapatería y ve unos zapatos rojos con tacos. ¡Ay, qué lindo! Y se prueba los zapatos rojos con tacos. Ay, pero ¿verdad que necesito la zapatilla? Sí, la zapatilla. No, pero que yo no tengo zapatos rojos con tacos. Me encanta. Ya, pero necesito la zapatilla. Y cuando decide por una elección, de inmediato siente el vacío y necesita escoger la otra. Y cuando escoge esta, siente el vacío y no puede soltar y necesita escoger la otra. Y esto se da mucho en personas que, por ejemplo, han tenido dificultades para escoger carreras. Cuando escogen una carrera y nunca la ejercen y se dedican a hacer otra cosa, ahí de inmediato también tienes que tener sospecha de que hay un yacente, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor estudiaste, te invento, ingeniería comercial, administración de empresas y nunca ejerciste, te titulaste pero nunca ejerciste y te dedicaste a la fotografía. Cuando hay discrepancias de muchas diferencias en las elecciones, uno sospecha de que hay un yacente. Por eso que el libro te muestra los tipos de yacentes que tú puedes convivir, están también los síntomas, porque hay síntomas que la persona puede manifestar e incluso hay un test que tú puedes hacer para saber si convives con un yacente o si la persona o tu pareja o un familiar convive con un yacente. Oye, qué interesante esto, pero es como complejo para mí, como que no estoy entendiendo mucho, así que parece que me voy a tener que comprar este librito para saber un poco más. Empezar a entenderlo. Empezar a entenderlo, claro que sí, y también recomendación para la gente que todavía no lo tiene, que lo adquiera pronto porque quedan muy pocos ejemplares, ¿cierto? Exacto. Oye, y entonces, vamos a ver si estoy entendiendo. Vamos a ver, yo te digo. Vamos a ver si estoy entendiendo. Los yacentes son el alma de algún familiar que ha fallecido, ¿cierto? Sí. Que puede ser un aborto espontáneo o planificado, que también puede ser una muerte repentina, ¿cierto? Claro. Sí. ¿Ya? Y nos acompañan a todas las personas junto con nuestra alma viva en el fondo. Correcto, ¿no? Exacto. No siempre estas almas están en concordancia, no, por lo tanto se muestran en estas dinámicas de las que tú nos estás ejemplificando. A veces hay alguna incongruencia, qué sé yo, pero se pueden, o sea, porque primero identificarlas, saber que estamos en conflicto, pero sí. ¿Podemos armonizar? Claro, una vez que tú haces la terapia y sacas esta fotografía y entiendes los gustos del alma y entiendes los gustos, los intereses y las características del yacente, se puede hacer un tremendo equipo. ¿Por qué? Porque el alma y el yacente tienen características distintas. Entonces, pueden tener habilidades y herramientas que uno no tiene el otro, entonces se va a complementar muy bien. Por ejemplo, si el alma tiene una estructura, ¿cierto?, de personalidad, de gusto, de intereses, donde le gusta lo establecido, le gusta el sueldo estable, los horarios fijos, el trabajo de lunes a viernes, imagínate, va a buscar un trabajo y lo consigue. Si tiene un yacente que tiene un alma más bien libre, artística, donde no privilegia la estabilidad, sino que la conexión con la creatividad, con lo espontáneo, con el arte, con lo bonito de la sensibilidad, para estar en disputa. Y eso ocurre muchas veces. Te ha pasado que de pronto te encuentras con una persona y que dice, oye, encontré el trabajo de mi vida, estoy súper contento porque es lo que yo estaba buscando. Y 3 meses después la encuentras súper apestada, aburrida, no quiere nada. Y tú dices, ¿pero cómo? Si era lo que quería. Por eso que es importante buscar las alianzas con el yacente y hacer un reconocimiento y armonización en la terapia. Porque así se une lo mejor de dos mundos. Claro.
Súper interesante, porque además todas las terapias de las que hemos estado hablando en este podcast de lo humano y lo divino, Sí. todas las terapias como que de alguna manera identifican la problemática, el nudo crítico del que tú hablas, Sí. llaman a reconocer también eso, Sí. a conectarnos con esa intuición, con ese sentir, con ese pensar que a veces estamos ahí como que sí, pero no, esa dificultad de elegir, por ejemplo, de lo que hablabas hace un rato. Sí. Pero lo más importante, la buena noticia es que en las terapias sí se puede armonizar, sí se puede encontrar la solución, etc. Y eso me encanta porque esto que estamos hablando ahora es, una vez más, nos están mostrando que sí se puede hacer algo con esto. O sea, el problema tiene solución. Tiene solución, y fíjate que va más allá de la personalidad, tiene que ver con encontrar una solución a temas súper cotidianos. Me acuerdo el caso de un paciente que él era hombre, ¿cierto? Es hombre, y tenía subyacente mujer, ¿ya? Entonces él estaba en el conflicto de que él como hombre tenía una personalidad, porque cuando tú vas, yo le voy relatando y le voy diciendo, mira, tu alma es así, 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 sí, así soy yo, sí, así soy yo. El alma de él, cuando lo canalizo, muestra un hombre gruñón, mal genio, intolerante, inflexible, que le gusta la distancia, que es poco tolerante a lo social, ¿ya? Y tenía una adyacente mujer que era muy de sonreír, de querer agradar, pero como en extremo. Es decir, estaba vinculada a un yacente femenino que era muy complaciente. Entonces él internamente estaba en conflicto, porque cuando estaba buscando pareja del mismo sexo, pero eso no sería el conflicto. El conflicto venía cuando él sentía demasiada presión por ceder, por agradar, porque había una parte de él que no estaba a gusto con eso. Entonces, cuando armonizas esas partes tan íntimas e internas, mejora tu calidad de vida, te concentras mejor, sientes que la vida es más llevadera, porque esto no solo afecta a tu personalidad, afecta las elecciones de trabajo. ¿Te imaginas que tú ya sientes el que decida y después tú dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Si eso es lo que yo no quiero, ¿por qué no me hice caso? ¿Por qué no escogí lo otro que era lo que yo quería? Entonces ahí te das cuenta de que todo lo que estamos hablando ahora tiene efecto en lo cotidiano. No en lo macro, en el momento mágico de inspiración espiritual, sino que en lo cotidiano, el día a día. Así es. Y a propósito, porque en el libro tú nos contaste que nos podemos adentrar más, tener más detalles, etcétera. ¿Y cómo nace esta idea de escribir este libro de lo yacente? Es que tenía que hacerlo, Mabel, porque este libro recopila todas las historias, o gran parte de todas las historias que fuimos viendo en el 2018, 2019, 2020, donde una vez que se mostró el mundo yacente, se abrió un abanico impresionantemente grande para poder entender conflictos que a las personas en lo cotidiano le estaba afectando. Por lo tanto, en el libro te vas a encontrar con los síntomas, vas a poder entender este mundo de, wow, a mí me está pasando esto, entonces puede ser que yo también tenga o esté conviviendo con un yacente. Si es así, entonces saber que eso se puede trabajar, porque los yacentes no solamente afectan tu sentir interno, afectan tu elección de trabajo, afectan tu salud, pueden provocar enfermedades. Si tú no si estás exigiéndote vivir una vida que no te gusta, te vas a terminar enfermando, debilitando tu cuerpo. Entonces todo eso va a ir en mejora de tu propio bienestar. Bueno, Pau, estamos llegando al final, que se hace corto este espacio, que muchas dudas, qué sé yo, pero ahí la invitación una vez más a conseguir este librito que nos va a dar más detalles de este mundo yacente, también a seguir a la Pau en sus redes sociales, comentar, ¿no? Hacer preguntas, ¿no? Recuerden que estos programas los hacemos entre todos y todas, y bueno, y a continuar escuchándonos, viéndonos, porque vamos a tener otro programa próximamente y vamos a dar alguna señal, algún adelantito, ¿o no? Hagámoslo, sí, pues sí. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar en el próximo programa? El oráculo, vamos a hablar del oráculo, así que pónganle atención que viene muy bueno. Oye, una vez más, gracias a los chiquillos de la productora de Cerro, y gracias a todas y todos por seguirnos, por escucharnos, por vernos y por contactar aquí a la Pau y a nuestros auspiciadores. Nos vemos en el próximo capítulo de Lo Humano y lo Divino. ¡Chao!